Y ahora seguiremos hablando sobre el logaritmo de un número. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.2 vamos a hablar sobre el logaritmo de un número. Para el problema inicial tenemos planteado lo siguiente. Nos piden calcular el valor de los siguientes logaritmos. Y para la segunda parte nos piden hacer una demostración. Bien, avancemos entonces para que nos concentremos y resolvamos con detalle cada caso. En el literal A nos piden calcular el valor del logaritmo base 2 del número 16. Entonces lo que vamos a hacer es llamar x a este valor que queremos calcular y así vamos a aplicar la definición del logaritmo. Recuerda, el logaritmo es el exponente al cual se debe elevar la base para que el resultado sea el número del argumento. Cuando planteamos esta igualdad, entonces tenemos que es equivalente a que 2, que es la base del logaritmo, que se convierte en la base de la potencia, elevado a este exponente, que es la x, tiene que ser igual al número que está en el argumento del logaritmo. ¿Esto por qué? Por la simple definición. Lo siguiente entonces ya es conocido por nosotros. La estrategia de solución es reescribir el lado derecho utilizando como base el número 2. Significa entonces que al tener 16 hacemos la descomposición en factores primos y observamos que es 2 a la cuarta, porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 2 es 16. Significa que tenemos 2x igual a 2 a la cuarta. Ahora que las bases son iguales, comparamos los exponentes y concluimos que x es igual a 4. En el siguiente literal es bastante parecido. Tenemos aquí el literal b que nos piden calcular el logaritmo base 3 de un noveno. Bien, la estrategia de solución es la misma, solo que aquí hay que agregarle algunos otros procedimientos, pero vamos a llamar con una incógnita el valor que queremos calcular. Y así entonces tenemos una igualdad para aplicar la definición del logaritmo. Recuerda, la base del logaritmo elevado a este exponente x debe de ser igual al número que está en el argumento. En este caso el número es un número racional. Bien, lo siguiente entonces es trabajar con el lado derecho y reescribirlo de manera conveniente que nos permita comparar las bases. Tenemos que 9 es un número cuadrado perfecto, significa que lo podemos reescribir por 3 al cuadrado. Al tener esta fracción 1 entre 3 al cuadrado, recordemos la definición de exponente negativo. Significa que el lado derecho es igual a 3 a la menos 2. Ahora que ya tenemos las mismas bases, comparamos los exponentes y concluimos que x es igual a menos 2. Bien, ahora entonces que ya resolvimos la primera parte, vamos entonces al literal B. Aquí nos piden que hagamos una demostración. Nos piden que probemos que el logaritmo base a de a a la c es igual a c. Así entonces vamos a retomar el procedimiento de los casos anteriores. Vamos a llamar a x el número logaritmo base a de a a la c. Y apliquemos entonces la definición. Significa que la base a al exponente x tiene que ser igual al número que tenemos en el argumento del logaritmo, a a la c. Ahora observamos que tenemos la misma base, por lo tanto los exponentes tienen que ser iguales. Una observación muy importante de esta situación es la siguiente, que cuando tenemos el logaritmo base a de una potencia de a, es como que se cancelaran estas a, puesto que el resultado nos da que x es igual a c, es decir, que lo que nos queda como resultado es c. Así entonces, a modo de conclusión, hemos visto que para calcular el valor de un logaritmo, x igual al logaritmo base a de b, es encontrar el valor del exponente x que cumple esta ecuación exponencial, que a a la x es igual a b. Además, de manera general, para encontrar el valor de un logaritmo, se realizan los siguientes pasos. Primero, se escribe como potencia el logaritmo base a de b igual al número x, es decir, sí, solo sí o de manera equivalente a lo siguiente. La base a elevado al valor del logaritmo x debe ser igual al número que tenemos en el argumento.
Luego, para el segundo paso, se resuelve la ecuación exponencial a la x igual a b para la incógnita x. Bien, por último tenemos entonces que si b es igual a la c, es un caso particular de donde sale una observación muy importante, entonces observamos que el logaritmo base a de este número b es igual a c. Eso tiene mucho sentido, puesto que el logaritmo base a de una potencia de a debe ser el exponente, significa que es c. Una manera muy útil para recordar esta propiedad, puesto que es muy importante, es la siguiente: pensar que la base del logaritmo y la base de la potencia se cancelan, dando como resultado el exponente de la potencia que tenemos en el argumento. Bien, así entonces hemos llegado a la parte de los ejemplos. Aquí nos piden encontrar el valor del logaritmo base 4 del número 64. Vamos a ver dos soluciones. La primera de ellas es llamar x al valor que queremos calcular. Entonces x es igual al logaritmo base 4 de 64. Así entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición y tenemos que 4, que es la base, elevado al exponente, tiene que ser igual al número que tenemos en el argumento. Y luego, cuando tenemos esta ecuación exponencial, la resolvemos. ¿Cómo? Pues escribiendo cada uno de los lados en una potencia común. Observamos que 4 es una potencia de 2, entonces lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Y como está a la x, la propiedad de potencias nos dice que el lado izquierdo queda 2 a la 2x. El lado derecho es una potencia de 2 también, es 2 a la sexta. Cuando multiplicas 2 por 2 por 2 por 2 6 veces, entonces obtienes como resultado 64. Significa que tenemos ya las mismas bases y los exponentes tienen que ser iguales. Significa que 2x tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando lo mandamos a dividir y obtenemos que x es igual a 3. Esa fue la primera solución. La segunda solución es aplicar directamente el último comentario que hemos visto en la parte de conclusiones. Y es la siguiente: logaritmo base 4 de 64. Lo que vamos a hacer es reescribir el número 64 como una potencia de 4. Al hacer eso observamos que es 4 por 4, 16 y 16 por 4 es 64. Significa que 64 es un cubo perfecto también y es 4 al cubo. Entonces observamos que realmente lo que queremos calcular es logaritmo base 4 de 4 al cubo. Estos podemos pensar como que se cancelan y solamente nos queda el exponente 3. Bien, esa es una manera muy práctica de resolver este tipo de ejercicios. Así hemos llegado entonces a la parte de ejercitación y, como es habitual, vamos a resolver algunos de los literales. Vamos a resolver los ejercicios A, E y el I de la página 129 del libro de segundo año de bachillerato, la segunda edición. Aquí nos piden determinar el valor de los siguientes logaritmos. Veamos el literal A. Tenemos el logaritmo base 10 de 10. Entonces lo que vamos a hacer es llamar como x a este valor, que es el que queremos calcular, y esto es este 10 que tenemos en la base elevado a la x, que es el valor del logaritmo, tiene que ser igual al número que tenemos en el argumento del logaritmo. Entonces planteamos que 10 a la x tiene que ser igual a 10. Ahora tenemos las mismas bases, por lo tanto los exponentes tienen que ser iguales. Cuando el exponente no aparece es 1, ¿verdad? Significa que x vale 1. Por lo tanto, podemos concluir que el logaritmo base 10 de 10 es 1. De hecho, de aquí podemos sacar una generalización. El logaritmo base a del número a siempre nos va a dar como resultado 1. Esa es una propiedad de los logaritmos. Ahora veamos el literal E. Nos piden calcular el logaritmo base 9 de 81. Lo que vamos a hacer es llamar como x a ese valor y entonces vamos a plantear la siguiente ecuación. La base que tenemos en el logaritmo elevado al exponente x tiene que ser igual a 81. Luego 81 es un cuadrado perfecto, es 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81 y reescribimos el lado derecho. Así nos queda entonces la misma base. Comparamos los exponentes y concluimos que x tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, el logaritmo base 9 de 81 es igual a 2.
Finalmente, en el literal y tenemos otro logaritmo que calcular. Es el logaritmo base 1/2 del número 1 entre la raíz cuadrada de 2. Que no asusten estos números, o sea, el procedimiento es el mismo. Vamos paso a paso. Lo primero que haremos será llamar como x al valor que queremos calcular y luego aplicamos la definición del logaritmo. Este 1/2 es el que está en la base y elevado al exponente x tiene que ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2, que es el número que aparece en el argumento del logaritmo. Ahora que ya tenemos planteada esta igualdad, lo siguiente es suprimir los paréntesis. Para ello vamos a distribuir la x en el numerador y en el denominador. 1 a la x es 1 y 2 a la x es lo que queda en el denominador. Utilizamos notación de exponente fraccionario para la raíz. La raíz cuadrada de 2 es igual a 2 a la 1/2. Así observamos entonces que tenemos similitudes en ambos miembros de la ecuación. Tenemos 2 a la x en el denominador y 2 a la 1/2 en el denominador. Y los numeradores coinciden. Significa que x tiene que ser igual a el exponente que está en la derecha, 1/2. Así entonces podemos concluir que el logaritmo base 1/2 de 1 entre la raíz cuadrada de 2 es igual a 1/2. Así hemos llegado entonces al final de lo que tenía preparado para este día y luego seguiremos estudiando más sobre el logaritmo natural de un número. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.